Del 1 de diciembre de 1884 al 25 de mayo de 1911, el general Porfirio Díaz gobernó México por 26 años, 3 meses y 26 días. Aunado a ello, si agregamos los 3 años, 9 meses y 23 días que estuvo como encargado del Poder Ejecutivo de la Nación, da un periodo total de 31 años, 3 meses y 18 días. Tiempo que ningún otro presidente en la historia de México ha logrado permanecer en el poder. México, primera década de 1900. La vida sociopolítica de la nación poco a poco ha alcanzado una situación donde el gobernar se ha hecho una labor insostenible. Muchos mexicanos se encuentran en una profunda insatisfacción general, producto de los más de 30 años de presidencia porfirista. Dicha situación ha convertido a la sociedad en una bulliciosa caldera volátil de intereses políticos, económicos y sociales, peligrosamente irritada ante tales condiciones, y se preparan a evitar a toda costa la continuidad de la presidencia del general Porfirio Díaz Mori. Hoy te vamos a hablar sobre los 20 años más terribles afrontados por la República Mexicana, en los cuales se generó una lamentable tragedia humanitaria ocasionada por una violenta guerra entre hermanos, orquestada por todas las clases sociales del país, nombrada Revolución Mexicana. Pero antes de entrar en materia, te pedimos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones, que es completamente gratis. Ello con la finalidad de seguir creciendo en la comunidad y que estos apasionados relatos no se dejen de hacer y puedan llegar a muchos más amantes de la historia. Dicho esto, y sin mayor preámbulo, vayamos a las hostilidades. Todo se comienza a fraguar en 1900, cuando un par de hermanos jóvenes liberales, hijos de un ex soldado republicano que combatió durante la intervención francesa, de nombre Ricardo y Enrique Flores Magón, intelectuales figuras de época, que se educaron bajo los principios doctrinales de las corrientes de pensamiento socialista, comunista, pero predominantemente anarquista. Arriesgadamente fundan en México un periódico de corte liberal, opositor al régimen porfirista, llamado Regeneración, gaceta que se centraba primordialmente en la crítica a la política interior del país. Temas como el hecho de que Porfirio Díaz, teniendo la estirpe de general liberal, puntal de la reconstrucción de la República, estuviera regresando los privilegios eclesiásticos y pasara por alto los excesos e injusticias laborales que sufrían los campesinos y obreros de la joven industria mexicana. Como era de esperarse, Regeneración fue una publicación muy castigada por las leyes. Sufrió de censura, encarcelamiento de sus editores y colaboradores, y cierre parcial de su imprenta. Estas adversidades fueron razones suficientes para que Enrique y Ricardo, cansados de no encontrar la libertad de prensa en su trabajo, en 1904 se autoexiliaran en Estados Unidos, en Los Ángeles, California, para continuar publicando su diario, el cual existiría por 18 años. En Los Ángeles, con un poco de mayores libertades y de la mano de 5 colaboradores de la edición, los Magón fundan el PLN, Partido Liberal Mexicano, abiertamente opositor al porfirismo. Pronto, el partido trabajaría rigurosamente para conseguir condiciones laborales dignas, persuadiendo a las clases obreras y al campesinato explotado en las haciendas. El partido lucha por un pago justo en moneda corriente. Trataban de erradicar las tiendas de raya y las jornadas laborales de más de 16 horas, descanso dominical y otros tantos beneficios. Para 1906, los trabajadores que vivían explotación en una mina estadounidense de cobre, ubicada en Cananea, Sonora, influenciados por la ideología socialista del Partido Liberal, se pronunciaron exigiendo condiciones salariales mínimas, indemnización por accidentes de trabajo, mejoras de seguridad, etc. Y dando el 1 de junio de ese mismo año, arman una huelga, la cual fue brutalmente sofocada por la policía montada estadounidense y los rurales mexicanos, que tuvo un desenlace desastroso. Los trabajadores fueron perseguidos, ametrallados, colgados y fusilados sin que tuvieran trascendencia sus peticiones.
Medio año después, Río Blanco, Veracruz tiene su episodio obrero. Acontece ahora en una gigante y moderna fábrica textil, también estadounidense. En favor de mejoras laborales, los trabajadores influenciados por el pensamiento magonista se levantan en protesta exigiendo humanitarias mejoras. Sin embargo, sucede lo mismo. Desafortunadamente, la fuerza del Estado y la policía gringa bañan de sangre obrera nuevamente con un autoritarismo vehemente el suelo de Río Blanco. Con la llegada de 1909, aparece en la escena un joven idealista, un empresario culto, de familia pudiente coahuileña, quien era un médium escribiente, apodado el apóstol de la democracia, de nombre Francisco I. Madero. Madero organiza en la Ciudad de México, en aras de impedir la próxima reelección del general Díaz, y con la complicidad de José Vasconcelos y Filomeno Mata, una organización llamada Centro Nacional Antireeleccionista, que lleva las intenciones de competir él, Madero, como candidato de las elecciones presidenciales de 1910. Fundada la organización, Madero comienza a hacer campaña presidencial visitando por tren las principales entidades del país. El efecto que provoca la oposición maderista en la nación genera que en junio de ese mismo año llame la atención de la dictadura, dando como resultado la represión inmediata de la campaña, para que, encontrándose el candidato Madero en Monterrey, lo aprenda el ejército y refundan en la cárcel de San Luis Potosí. Pues, ¿qué creen? Permaneciendo recluido en prisión como candidato, se llevan a cabo las elecciones, resultando de forma fraudulenta ganador para el nuevo periodo el general Porfirio Díaz Mori. Ratificado Díaz, el aparato gubernamental libera a Francisco I. Madero de prisión. Este, a sabiendas del fraude perpetrado, sale para los Estados Unidos, a convocar un levantamiento cívico nacional mediante el Plan de San Luis. Pide a todos los ciudadanos del país que el 20 de noviembre de 1910 eviten mediante la fuerza de las armas el nuevo periodo dictatorial a toda costa. Al llegar ese día, el llamado prácticamente pasa desapercibido a lo largo y a lo ancho de la nación. No así ocurrirá en el estado de Chihuahua, donde se pronuncia el terrible guerrillero Francisco Villa y Pascual Orozco, y en el centro, en Morelos, se levanta el pequeño ejidatario Emiliano Zapata. Emergen con estos elementos la revolución maderista, que al paso de 6 meses triunfará, en un acontecimiento trascendental cuando los 3.500 elementos revolucionarios del general Francisco Villa y Pascual Orozco derrotan a la guarnición del Ejército Federal de Ciudad Juárez, Chihuahua, apoderándose de la plaza fronteriza. La toma de la plaza chihuahuense propicia el escenario irremediable para que el general Porfirio Díaz Mori, el 25 de mayo de 1911, renuncie y salga a un exilio voluntario a Francia para no volver a ver a su querido México jamás. Lo que sucedería enseguida son una serie de eventos contradictorios y decisiones desafortunadas que tomará Madero. El apóstol es un hombre íntegro, muy idealista y confiado, que toma muy en cuenta su papel de elegido y el consejo de los espíritus con los que asegura hablar. Confía absolutamente en lo plasmado en el Plan de San Luis y su interpretación le tornará un desenlace fatal. El 9 de noviembre de 1911, Francisco I. Madero asume la presidencia de la República, con una base política indefinida, con un Congreso y Senado porfirista que no lo acepta. Para empezar, cuando llega al poder no resuelve el problema agrario de la repartición de tierra a los campesinos, lo cual conlleva al rompimiento con Emiliano Zapata en Morelos. Después, disuelve el ejército revolucionario que lo hizo llegar a la presidencia, argumentando que eran civiles que deberían regresar a sus casas, y gobierna con el ejército porfirista que en la práctica fue el que derrotó, y de inmediato empiezan a conspirar contra él. Entretanto, al poco tiempo por difamaciones del general porfirista Victoriano Huerta, encarcelan a Francisco Villa y se salva de ser fusilado. Esta serie de errores
originan que en febrero de 1913, un grupo de militares porfiristas disidentes se subleven en golpe de Estado, liberando de prisión al sobrino de Porfirio, Félix Díaz, el hijo del Chato, demandando la renuncia de Madero y el vicepresidente Pino Suárez, para subir él al poder. Madero reacciona catastróficamente. Cede la confianza con todo y la advertencia de su hermano Gustavo, el mando al general porfirista Victoriano Huerta, el Chacal, para apagar la revuelta. Esta figura canallesca enseguida pacta un acuerdo con la embajada estadounidense titulada por Henry Lane Wilson, acordando apoyar un golpe huertista en ascenso a la presidencia de la República a cambio de deshacerse del presidente Madero. Huerta, como era de esperarse, traiciona a Madero. Se pasa del lado disidente con todo y el ejército federal que equivocadamente ratificó, y el 22 de febrero de 1913, Huerta manda asesinar tras Palacio Nacional, junto al vicepresidente José María Pino Suárez, al apóstol de la democracia. Simultáneamente a estos hechos, el general Felipe Ángeles y Francisco Villa logran escapar de prisión antes de que Huerta los pase por las armas. Entretanto, al concretarse los asesinatos, Victoriano Huerta se impone como presidente de facto. Respecto a la reacción del país, en el centro y en el sur no trascenderá mucho, salvo el Ejército Libertador del Sur, del general agrarista Emiliano Zapata. Los gobiernos locales favorecen apoyando la subida del usurpador, y de los caudillos revolucionarios, Pascual Orozco se adhiere a Huerta. No así sucedería en los estados del norte, que se levantan en contra del Chacal de inmediato. A partir de aquí, se desarrolla una nueva etapa en la revolución. El gobernador de Coahuila, Venustiano Carranza, convoca el 26 de marzo de 1913 al Plan de Guadalupe, poniéndose a la cabeza del movimiento y reúne a destacados generales que serán de suma trascendencia en los próximos años, mismos que van a conformar tres poderosos ejes armados. Estos son el Ejército de Occidente, donde surge el general Álvaro Obregón, Rodolfo de la Huerta y Plutarco Elías Calles. En la División del Norte surgen los generales Francisco Villa, Felipe Ángeles y Tomás Urbina. En la División Noroeste, Pablo González. Esta potente coalición crea el Ejército Constitucionalista, con miras a destruir el gobierno ilegítimo generado por el cuartelazo. Los tres ejércitos se mueven hacia el sur. Álvaro Obregón toma la Perla Tapatía. Sin embargo, la División del Norte va demoliendo por todo el norte con combates violentísimos. Toma toda la laguna y se va convirtiendo en la división más querida y popular del movimiento. Pero el jefe Carranza es celoso y quiere todo el control para él. Villa no es por mucho su caudillo favorito, y cuando se dirigen a destrozar Zacatecas, donde está la mayor fuerza federal disidente, y se definirá ahí la derrota total de Huerta, Carranza los detiene en seco. Destituye absurdamente a Francisco Villa como jefe de la División del Norte por supuesta insubordinación y les ordena a los demás jefes no atacar la plaza. Sin embargo, no contaban con que la División del Norte es una fuerza autónoma y que sus generales formaron la organización democráticamente. Todos estos jefes, al ver la actitud de Carranza, deciden que lo que planea el jefe es sabotear la división. No obedecen órdenes, decidiendo que lo correcto es tomar Zacatecas. Y con el general Francisco Villa y el general Ángeles a la cabeza, derrotan sangrienta, pero heroicamente el grueso de la fuerza huertista en batalla fulminante, obligando al Chacal a exiliarse a los Estados Unidos, donde moriría por padecimientos al hígado al poco tiempo a raíz de sus excesos. En la descripción te dejamos 2 amenos videos donde narramos a detalle el altercado con Carranza y la toma de Zacatecas. Ahora sí, el panorama estaba abierto para tomar la Ciudad de México. Obregonistas llegan primero, y posteriormente villistas y zapatistas entran con 50,000 soldados de la plena mata del pueblo a celebrar hasta las entrañas del centro histórico capitalino el triunfo parcial de la revolución.
aunque sin tener efectos redundantes. Villistas y zapatistas regresan sin concretar nada en lo político a sus zonas de influencia correspondientes. En este punto surge nuevamente otra fase revolucionaria. Villistas y zapatistas, dando diciembre de 1914, rompen con los constitucionalistas después de la discusión con Carranza previo a Zacatecas. Pero sin llegar a nada, surge una oportunidad de reconciliación, parlamentada en una convención celebrada en el céntrico estado de Aguascalientes con miras de evitar la inminente guerra venidera. Pero fue catastrófico. Ese día, para empezar, Carranza ni asistió. Zapata envió emisarios, y Obregón y Villa salieron de pedo, resultando que todos se mandaran al diablo y a la guerra otra vez. Sucesivamente el Ejército Zapatista Libertador del Sur fue derrotado, y bajo el asombro de la prensa internacional y local, en contra de todo pronóstico, la División del Norte fue derrotada por la División de Álvaro Obregón, en las populares batallas de Celaya, con todo y la incredulidad del mismo Álvaro Obregón, a quien la victoria le costó un brazo. Con ello, la División del Norte se disuelve para regresar a ser una guerrilla irregular, establecida en los estados de Durango y Chihuahua. Guerrilla villista que a la brevedad irá a saquear Columbus, Nuevo México, hogar de los hermanos ucranianos comerciantes de armas, quienes supuestamente les habían vendido balas caducas a los norteños previo a las batallas de Celaya. Álvaro Obregón se convierte ahora en el caudillo consentido de la justa armada, y Venustiano Carranza llega a la presidencia el 1 de mayo de 1917. Concreta en su periodo la creación de una nueva constitución, basada fundamentalmente al impulso de la educación, la regulación popular agraria y el tema laboral. 1919 es un año donde dos caudillos vitales en el movimiento armado dejan de existir. Zapata, el 10 de abril, es traicionado, emboscado y asesinado sobre su caballo en la hacienda de Chinameca, en Morelos. Y en noviembre, bajo la truculenta mano del presidente Carranza, el general Felipe Ángeles es fusilado. Y paralelamente a ello, Pancho Villa depone las armas para retirarse a la vida civil en su hacienda de Canutillo, Chihuahua. A la llegada de 1920, el cuatrienio presidencial de Carranza llega a su fin. Y por evidentes razones, el candidato virtual a sucederlo en la presidencia es Álvaro Obregón, una figura que había desarrollado el afecto de la clase militar mexicana, por haber derrotado al Centauro del Norte en las batallas de Celaya. No obstante, Carranza, muy ensoberbiecido de ser el primer jefe de los constitucionalistas, no solamente no apoya de sucederlo en la presidencia, sino que le inventa mañosamente un delito para meterlo en la cárcel y perder derechos políticos de candidato. Con suerte y pericia, Obregón elude la prisión y se refugia en Sonora. Convence al gobernador de la Huerta y al general Plutarco Elías Calles para levantarse en armas ahora contra Carranza, en abril 23 de 1820, bajo el Plan de Agua Prieta. Y avanzan nuevamente los ejércitos hacia la capital. Carranza, emulando al expresidente Juárez, el cual admiraba bastante, va a escapar trasladando los poderes gubernamentales al puerto de Veracruz, haciendo resistencia a la avanzada del ataque de los generales sonorenses. Sale con un kilométrico tren donde metió todo el aparato del Estado: administración, archivo general, del tesoro y demás. La travesía se torna dramática. Las vicisitudes conllevan a que el viaje se desarrolle mediante las agrestes laderas inclementes de la Sierra Madre Oriental, ante la amenaza constante de los desleales y las gavillas guerrilleras. En una parada de descanso obligado, en Tlaxcalantongo, un 20 de mayo de 1920, Carranza se aloja dentro de una ramada bajo una noche lluviosa. Pero dando las 4 de la mañana, al grito de ¡Viva Obregón!, lo acribillan desde fuera de la choza, asesinando así a un presidente constitucionalista en funciones.
Hasta aquí este video. Te invitamos a pasar a la parte de los comentarios para darnos tu opinión sobre qué te ha parecido este video y complementarlo con tu importante aportación. También, si aún no lo has hecho, te invitamos a suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de las notificaciones para que estés al día con nuestro contenido. Asimismo, comparte el video con tus conocidos para que estén enterados de los acontecimientos del pasado. Te agradecemos el favor de tu preciada atención. Vanguardia en el tiempo.